como está también en lo virtual. Y en esta mañana, pues, vamos a continuar y ya estamos terminando también con estos temas de los atributos, que por supuesto, ¿no? Por tratarse del carácter de Dios, son temas difíciles de entender, peor de explicar, ¿no? Pero con la ayuda del Espíritu Santo, de su palabra, en esta mañana, pues, vamos a seguir con estos temas y quisiera pues que en verdad me, me acompañen. Vamos a continuar con estos estudios y por lo pronto vamos a ir ubicándonos también en Mateo en el capítulo 19 para leer un versículo y luego estaremos viendo también de Lucas. Quisiera que nos ubiquemos allí y mientras también vamos a orar para que sea el Señor quien nos dirija y quien bendiga este momento también en el cual vamos a aprender algo más de lo que Él quiere enseñarnos en esta mañana. Vamos a orar. Amado y bendito Padre Celestial, te damos gracias infinitas por tu amor, por tu misericordia. Te damos gracias por tu palabra y pedimos que en esta mañana pues seas tú obrando, abriendo nuestro entendimiento para comprender lo que tú quieres enseñarnos, Dios. Bendice tu palabra y bendice a todos los oyentes, como digo, tanto en lo presencial como en lo virtual. Te pedimos todo esto en nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén. Bien, hermanos, disculpen que me haya sacado una mascarilla porque hablando bastante como que no se puede con dos mascarillas. Estamos lejos, así que no hay problema. Y bueno, como estuve diciendo, ¿no? Hablar de los atributos de Dios es algo complicado y este tema de la omnipotencia, por supuesto, no queda de lado. Inclusive Tomás de Aquino, pues, reconoce la dificultad de comprender el poder divino y escribe también al respecto, dice, es difícil precisar que es difícil precisar en qué consiste exactamente la omnipotencia de Dios. Pero como estamos diciendo, pues vamos esta mañana con la ayuda del Señor, con la ayuda de su Espíritu, a tratar de entender esto. Y quisiera leer el versículo 26 del capítulo 19 de Mateo. Dice así, y mirándoles Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Y lo mismo también casi dice Lucas, ¿no? Lucas dice, porque nada hay imposible para Dios. Y si pensamos pues entonces en este tema de la omnipotencia, creo que bastaría con fijarnos en la naturaleza, bastaría con fijarnos en lo que Dios ha creado. ¿Cuántos hemos salido de paseo al campo? ¿Cuántos hemos tenido una noche en el campo y hemos podido contemplar el firmamento? ¿Cuántos podemos ver las flores, las plantas, las diferentes razas y especies de animales? En verdad, si nos fijamos en algo, por más pequeño que sea de lo que Dios ha creado, vamos a ver lo grande y maravilloso que es el poder de Dios y a la vez inexplicable, ¿no? Por eso es que esta mañana, como digo, vamos a pensar en eso, en ese gran poder de Dios y vamos a seguir meditando mucho más en ello. Y si pensamos por eso en la omnipotencia de Dios, diríamos pues que esto se ha mostrado, se muestra y se mostrará a través de sus obras, ¿no? Y la palabra omnipotencia se deriva de dos palabras latinas. Omni, que viene a ser todos, y potens,
poderosos. Entonces, lo que podríamos decir que esto quiere decir todopoderoso. Algo que constantemente en la Biblia encontramos acerca de Dios, todopoderoso. Y hasta cantamos, ¿no? Eres todopoderoso. Pero espero que realmente esto lo entendamos a cabalidad y no sea solamente el leer, no sea solamente el cantar, sino que entendamos que tenemos un Dios todopoderoso. Esa es la omnipotencia de Dios en hebreo Shaddai, que le dicen también, ¿no? Y bueno, si hablamos de la omnipotencia de Dios, vamos a ver como primer punto, pues, refiriéndonos a a estos versículos que hemos leído, que para Dios no hay nada imposible. Si decimos que Él es todopoderoso, si decimos que Él es el omnipotente, para Él no hay nada imposible. Para Él no hay nada difícil. Él puede hacer todo lo que en su santa voluntad decida hacer, ¿no? Y todo lo que Él quiera hacer, lo puede hacer. Y en la Biblia vamos a encontrar muchos versículos que nos hablan de esto. Por ejemplo, empezando desde el primer libro, que es Génesis 18:14, dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Y quizás es lo primero que encontramos en el primer libro para hacernos meditar. Y cada uno de nosotros puede meditar y pensar, ¿hay algo difícil para Dios? ¿Hay algo que Él no pueda hacer? ¿Hay algo imposible para Dios? Si pensamos que Él es omnipotente, creo que, como dice ahí, en su santa voluntad, Él puede hacer todo lo que a Él le plazca. También en Salmos 24:8 dice, el Señor, el fuerte y valiente, el Señor valiente guerrero, habla de todo de Dios. Él lo puede, pues, en Job, en el capítulo 30:27 dice, nuevamente la pregunta, ¿habrá algo que sea difícil para Dios? ¿No? Entonces, a la luz de la palabra vamos a ir meditando. Y en Efesios, perdón, todavía hay un versículo más en el Antiguo Testamento. Jeremías 30:27 dice, ¿habrá algo difícil para Dios? Nuevamente esta pregunta muy importante. Y en Efesios dice ya, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas y mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Entonces, esto encontramos en la Biblia y también ya en segunda de Corintios dice el Señor Todopoderoso y en fin, ¿no? Entonces, estos versículos justamente nos hacen pensar y meditar en lo que significa este Dios omnipotente, este Dios todopoderoso que su poder no tiene límites, ¿no? Y esto, pues, nos hace pensar de que Dios no solamente en su poder lo ha mostrado a través de las obras que ya ha hecho hasta ahora. Y bueno, si pensamos un poquito en las cosas que él ha hecho, como estamos diciendo, la creación. Podemos ir pensando a la luz de la Biblia cómo sacó a su pueblo de Israel, cómo lo llegó hasta la tierra prometida por el desierto, todas las maravillas que él hizo. Y en fin, podemos ir pensando y meditando inclusive en cada uno de nosotros. ¿Qué cosas ha hecho con nosotros? ¿Qué ha hecho en nuestras vidas? ¿Cómo hemos llegado a ser ahora creyentes? ¿Cómo es que ahora estamos sentados en esta sala? ¿Cómo es que estamos mirando a través de las redes y estamos pudiendo alabar a Dios ya sabiendo de su poder, sabiendo de su omnipotencia? Podemos ver las cosas que ha hecho aún esta pandemia. Tú eres testigo, mi hermano. ¿Qué ha hecho en tu vida? ¿Cómo te ha sustentado? ¿Cómo te ha librado? Aún algunos han tenido dificultades en la familia.
Algunos han perdido familiares, pero la gran obra de Dios, cómo te ha dado fuerza, cómo te ha dado el alimento, cómo has podido subsistir hasta ahora. En fin, si podemos decir que Dios es omnipotente, no solamente se ven en esas cosas, sino que Él pudo haber hecho algo más. Inclusive tenemos ejemplos en la Biblia, en Mateo 3:9, que dice ahí Juan Bautista, algo muy importante. Aún de estas piedras, Dios es capaz de dar hijos a Abraham. Él puede hacer maravillas. Su poder no tiene límites. Y él mismo también en el Antiguo Testamento, en Éxodo 30:10, dice que él pudo haber destruido, acabado con el pueblo de Israel y levantar una nueva generación, una gran generación de Moisés. Por eso digo, a eso se refiere la gran omnipotencia de Dios, ese poder infinito. Eso es lo que ha hecho, hace, hará y lo que aún puede hacer cosas más increíbles. Nuestro Dios todopoderoso. Es que el poder de Dios no tiene límites, hermanos. Eso es lo que quisiera que pensemos y meditemos en esta mañana. Su poder no tiene límites. Él puede hacer cosas que nosotros ni siquiera podemos imaginar. Y si no lo hace, vamos a ver también a continuación por qué. Y pensando en esto del poder infinito de Dios, aquí cabe la pregunta, ¿no? ¿Crees que habrá algunas cosas que Dios no pueda hacer? ¿Habrá algo que el Señor en su gran omnipotencia no pueda hacer? ¿Qué piensan ustedes? Tal vez un poquito para meditar, ¿no? Y si estamos diciendo de que Él puede hacer todo lo que le plazca en su santa voluntad, entonces ahora decimos, ¿habrá algo que no pueda hacer Él? A la luz de la palabra y pensando en esta frasecita, su santa voluntad, hay cosas que Dios no puede hacer. No porque no pueda hacerlo, sino porque estaría en contra de su carácter, en contra de su esencia, en contra de sus atributos. Y a la luz de la palabra vamos a ver qué es lo que no puede hacer Dios. Ya van a decir, ¿qué está hablando Pedro? Que puede hacer todo, que ahora no puede hacer, entonces ¿en qué quedamos? ¿No? Pero la Biblia nos va a contestar, hermanos, no yo. Dice Tito 1:2, y ahora sí, acá está la razón, ¿no? Dice, Dios que no miente. Hebreos 6:18. Es imposible que Dios mienta. Reitera nuevamente esto, ¿no? Segunda de Timoteo 2:13 dice, no puede negarse a sí mismo. Santiago 1:13 dice, Dios no puede ser tentado por el mal ni tienta a nadie. ¿Se dan cuenta, hermanos? Entonces sí hay cosas que Dios no puede hacer. Porque si estamos hablando de una voluntad santa, perfecta, Él en su perfección, Él en su omnipotencia, a pesar de que puede hacer todo, estas cosas Él no puede hacer porque van en contra de su carácter, en contra de sus atributos. Hemos visto de que Él es santo, es justo y muchos atributos más. Pues lo que vemos acá entonces a la luz de estos versículos es que lo que no puede hacer Dios es mentir, pecar, negarse a sí mismo, ni ser tentado por el mal. Esto, pues como ya se dijo también anteriormente en las participaciones de los hermanos, Jesucristo vivió como hombre siendo Dios. Él se encarnó y vivió como hombre, pero él jamás pecó, ni hubo mentira en su boca, dice. Entonces, él no puede pecar, no puede mentir, no puede negarse a sí mismo y, como dice acá, ni ser tentado por el mal. Es algo que nosotros podemos ver y aunque algunos
versículos de la Biblia nos lleven a pensar, como estamos diciendo al principio, que Él puede hacer todo. Por ejemplo, tenemos en Salmos 135, 6, dice, todo lo que Jehová quiere, lo hace. Pero nosotros sabemos también de que si encontramos un versículo que nos lleve a pensar de este modo o a confundirnos un poco, lo que tenemos que hacer es leer el contexto del pasaje para no caer en ese error, ¿no? Entonces, de esa forma, analizando, diríamos, con el contexto, vamos a estar siempre en la verdad, porque Él es la verdad. Es que Dios es en su omnipotencia, Él, diríamos, pues, no tiene, ¿cómo podríamos decir? Su omnipotencia no lo muestra, pues, de forma arbitraria, ¿no? No tiene un poder arbitrario, ¿no? Sino tiene un propósito santo en cada una de sus obras. Un propósito santo, si hablamos de sus obras, por ejemplo, la obra de la creación. Cuando Él creó todo, cuando terminaba, que dice, y vio que todo era bueno. Porque todo lo que hace Dios en su omnipotencia, eso también es lo que hay que ver, es bueno, es perfecto, es santo, tiene un propósito santo en cada uno de sus actos. La obra de la creación, como estamos diciendo, algo tan maravilloso que nosotros tenemos la dicha de contemplar, pero a veces ni siquiera porque vemos tantas maravillas, creemos realmente en lo que es nuestro Dios Todopoderoso. Y otra de las obras, la redención. Cada uno de nosotros es un milagro del Señor. Porque si analizamos nuestra vida anterior, si analiza Pedro su vida, yo a veces digo, es increíble que ahora Pedro esté aquí y todavía, no solamente siendo salvo, no solamente siendo redimido de sus pecados, sino hasta siendo utilizado por el Señor, por ese Dios todopoderoso, por ese Dios santo, puro, perfecto. Es increíble de que uno pueda ser instrumento de este Dios omnipotente, de este Dios justo. Son los milagros del Señor. Esa es la obra maravillosa que Dios hace en cada uno de nosotros, que pese a ser lo peor, tal vez sí se puede decir en el mundo, Dios haya tenido compasión para hacer su obra de redención. Y en Romanos hay un versículo muy importante, 3:24, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Siendo justificados gratuitamente. ¿Qué hemos hecho nosotros? Para que Dios diga, no, sí, Él sí merece, pues, ser justificado. Él sí merece ser salvo. Pensemos, cada uno de nosotros, ¿realmente hemos merecido la salvación? Yo no. Yo lo que merecía, y aún puedo decir, lo que merezco es el castigo de Dios. Pero en su omnipotencia, en su gracia, como también vamos a ver acá, Él no permitió eso. Y eso vamos a verlo en este punto, donde dice que solo Dios en su omnipotencia puede hacer posible la salvación. Solo Él, que es el Todopoderoso, puede hacer posible que tú y yo seamos redimidos, que seamos salvos. Porque hemos visto este versículo de Mateo 19, que justamente sabemos que está en esto del joven rico. Y ya creo que todos lo hemos leído y sabemos de lo que trata esto. Y concluye, inclusive Jesús dice que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico
sea salvo, ¿no? Y ahí justamente sus apóstoles que dicen, ¿no? Pues, ¿quién puede, quién pues podrá ser salvo? Dice en la última parte del 25. Y ahí es donde Jesucristo dice, pues, ¿no? Ya que para los hombres esto es imposible. En eso debemos pensar, que para nosotros esto, para el ser humano, con su sabiduría, que se cree, que conoce mucho y tantas cosas a veces, científicos, filósofos y tantas cosas, ¿quién ha podido hacer posible la salvación? Nadie, ¿verdad? Por eso dice, para los hombres esto es imposible, porque nadie puede lograrlo por sí mismo. Y hay un versículo también en Romanos 11:6 que dice así, y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Para nosotros es imposible. No por buenas obras, no por principios morales, no por filosofía, ni nada de esas cosas, se puede alcanzar la salvación. Y ahí lo que podemos encontrar es simplemente porque Dios, este Dios todopoderoso, este Dios omnipotente, en su infinita gracia, hizo posible esto. Esta es una de las obras grandes también del Señor y de gran beneficio para nosotros, los seres humanos, ¿no? Y ahí nos dice pues que es por gracia. Y si es por gracia, gracia es un don, un regalo, ¿no? Y un regalo no se puede ganar. Si es gratis, no se puede pagar. Y si es inmerecido, no podemos merecerlo, ¿no? Pero esa es otra de las obras maravillosas de este Dios todopoderoso. Respecto a este tema, Jesucristo, que es Dios, Él muestra su omnipotencia, aunque esta omnipotencia, este poder para el incrédulo permanece oculto porque no lo reconocen, pero hay algo muy importante de que la Biblia nos enseña de que Él es el único que tiene poder para salvar. Y bueno, en el Nuevo Testamento nos habla de Jesucristo, pero Jesucristo es Dios. Sabemos que Dios mismo tuvo que encarnarse para hacer la obra de la redención en favor nuestra. Y por eso encontramos, pues, por ejemplo, en Mateo 9:6 nos dice que Él tiene poder para perdonar pecados. El único que tiene poder para perdonar pecados es Dios. También en Mateo 28:18, este versículo tan conocido que dice, el mismo Cristo dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, ¿no? Todo el poder, toda la omnipotencia. También podemos ver en Juan 10:28, 17:2, dice que Él tiene potestad para dar vida eterna. Esta es la obra maravillosa de nuestro Señor, que Él es el único que puede perdonar nuestros pecados, el único que puede darnos la vida eterna, en el único que podemos tener esa esperanza de tener parte en su reino y que un día podemos estar por la eternidad con Él. Qué maravilloso, ¿verdad? Y tal vez pensando en esto, la pregunta, ¿no? ¿Has alcanzado el perdón de tus pecados? ¿Tienes vida eterna? Quizás personas que nos visitan tanto en lo presencial como en lo virtual, tal vez no saben cómo alcanzar el perdón de sus pecados. Tal vez no saben cómo obtener la vida eterna. Hay una sola manera, como estamos diciendo, es a través de la obra de este ser
todopoderoso que se hizo hombre, que vino, se hizo hombre, se humilló, como dice en Filipenses, hacerse hombre, a morir en una cruz, para morir en tu lugar, pagando tus pecados, para pagar mis pecados. Y solamente por creer en eso, por aceptarlo como nuestro único Señor y Salvador, podemos alcanzar la salvación. No hay otra forma. Porque Él mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sin esto. Solamente de esta forma, Él pudo lograr nuestra redención. Este beneficio tan maravilloso para nosotros como creyentes. Y nosotros como creyentes, ya que tenemos también este beneficio tan grande, que conocemos la omnipotencia de nuestro Señor, realmente debemos vivir, pues, como Él quiere. Hemos estado estudiando este tiempo muchos de los atributos de Dios. Y creo que son de mucha utilidad para nuestras vidas, para conocer más al Señor, para vivir como a Él le agrada, hacer lo que Él quiere hacer con cada uno de nosotros, porque lo que quiere es lo mejor para cada uno de nosotros. Bien, tal vez como último punto, vamos a ver que como cristianos debemos reflejar en nuestras vidas algo de este atributo. Hemos visto de que Dios en su misericordia nos ha hecho partícipes de muchos de sus atributos. Y este es uno de ellos. También Él quiere que reflejemos, aunque sea una parte muy mínima de este y otros de sus atributos, ¿no? Y Dios en su omnipotencia sabemos que Él ejerce un poder supremo sobre su creación, ¿no? Él es soberano y rey de su creación. Y algo muy importante, su deseo es que reflejemos en nuestras vidas algo de este atributo y también de lo que hemos aprendido, ¿no? Él nos ha dado, por ejemplo, poder físico, poder mental, poder espiritual y otros más, otros poderes que nos ha dado Él, ¿no? Y Él, como estamos diciendo, como Rey Supremo, también nos ha dado autoridad. Autoridad, por ejemplo, para gobernar en la familia, en la iglesia también, hay gobierno civil, etcétera, en la cual Él, en su misericordia, en su omnipotencia, también quiere que seamos partícipes. Pero en todos estos aspectos, lo que Él quiere es que reflejemos, como estamos diciendo, algo de sus atributos y que hagamos todo para agradarle a Él, para glorificar su bendito y santo nombre. Como estábamos diciendo, Él no tiene un gobierno, pues, de que va a hacer lo que la gana se le da con nosotros, sino que hubiera hecho con cada uno de nosotros, ¿verdad? Porque a pesar de que nosotros ya somos creyentes, ya somos redimidos, conocemos su palabra, ¿nos portamos como Él quiere? ¿Ya no pecamos? Y si Él fuera pues totalmente autoritario, ¿qué hubiera hecho ya con nosotros? ¿Estaríamos hoy, en esta mañana, nuevamente escuchando su palabra? De esa forma también Él quiere que nosotros hagamos las cosas dirigidos por Él, que hagamos las cosas pensando en que en cada uno de nuestros actos, en todo lo que hagamos en nuestra vida, le demos gloria, le demos honra. Eso es lo que Él desea también de cada uno de nosotros como creyentes. Entonces, ¿crees que en tus actos se muestra un pequeño reflejo
de este y otros atributos del Señor? Es la pregunta para cada uno de nosotros. ¿Mostramos? ¿Reflejamos un poquito? Por ejemplo, esto de la omnipotencia. Hemos hablado de la santidad, que debemos buscar la santidad sin la cual nadie verá su reino, de justicia y en fin, de tantos atributos. ¿Lo estamos haciendo? ¿Glorificamos a Dios en nuestra forma de vivir? Para meditar, ¿no? Tenemos un Dios todopoderoso. Tenemos un Dios omnipotente. Él en su omnipotencia, como digo, ha hecho todas las cosas que vemos y las que no vemos. En su omnipotencia, Él ha hecho posible nuestra redención, nuestra salvación. Pero en su omnipotencia y su poder, Él también puede castigar. Él puede mandar al castigo eterno a aquel que no se arrepiente. Y puede, pues, disciplinar a aquel creyente que es practicante del pecado. Y por ello es de que, pensando en este tema, nosotros lo que debemos hacer es tener una forma de vida que le agrade. Nosotros como creyentes debemos vivir, como dice, con temor y temblor, también dice la Biblia, ¿no? Porque Él es un Dios de gracia. Hemos visto sus atributos. Y eso es lo que quiere de nosotros. Que dependamos de Él, que reflejemos un poquito sus atributos. Pero no solamente vivir con temor y temblor, sino como estamos viviendo también, pues, con confianza, seguridad y valor. Porque pese a todo lo que es el santo, perfecto y todos los atributos que hemos visto, Él ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. Y Él está de nuestro lado. Qué esperanza tan maravillosa, qué fuerza que nos da en los momentos difíciles, ¿verdad? Y lo hemos experimentado, ¿o no es así? ¿Cuántas cosas pasamos en nuestro diario vivir? Pero ¿cómo salimos adelante? Porque nosotros podemos, porque yo tengo fuerza, porque tengo valor, tengo sabiduría. No es así. Es gracias a la obra de este Dios omnipotente, de este Dios todopoderoso. Entonces, hermanos, que esto nos ayude a pensar y meditar en este atributo que hemos aprendido esta mañana. Y que todo lo que hagamos, en todo lo que nos da parte en su gracia, lo que hagamos sea para dar gloria a su nombre, de este Dios todopoderoso. Vamos a orar, hermanos. Amado y bendito Padre Celestial, te damos infinitas gracias, mi Dios, porque conociendo poco a poco lo que tú eres, aunque sabemos que nunca te conoceremos a cabalidad, pero estamos aprendiendo por medio de tu palabra lo que tú eres, tu carácter, tu esencia. Y hoy estamos viendo de que tú eres todopoderoso, que tienes poder, autoridad, gobierno sobre toda tu creación de la cual nosotros somos parte. Señor, primeramente queremos darte gracias por todo lo que has hecho por nosotros hasta hoy, por sustentarnos, cuidarnos, alimentarnos y en fin. Y también, Señor, te agradecemos que hasta hoy has tenido compasión y a pesar de lo que te ofendemos, a pesar de que te fallamos, tú has tenido misericordia. Pero ayúdanos a vivir como tú quieres. Ayúdanos a vivir como tú nos mandas en tu palabra. Ayúdanos a honrarte con nuestra forma de vivir en cada uno de nuestros actos, en cada cosa que hagamos, en lo que tú nos des parte, que sea pues para honrar tu bendito y santo nombre. Y ayúdanos también a pensar de que si nosotros te ofendemos, si alguien no quiere arrepentirse pese a conocer tu evangelio,
tú tienes que castigarlo. Y ayúdanos a nosotros también a pensar de que si somos practicantes del pecado, vas a tener que disciplinarnos, Señor. Te alabamos, te adoramos, Señor, en esta mañana y te damos gracias por todo. En nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén.